En el mundo interactuamos día a día con distintas formas de vida, desde organismos más grandes como el mismo ser humano hasta los más pequeños, los cuales no son perceptibles a simple vista. Tal es el caso de los microorganismos, y estos, que sin importar el tamaño, necesitan de un proceso para la obtención de energía, y uno de esos procesos que efectúan algunas células es la respiración aerobia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es la respiración aerobia? La respiración aeróbica es un proceso catabólico en el cual se descompone la glucosa para liberar energía que puede utilizar la célula. En los procesos catabólicos, la respiración aeróbica libera energía que puede ser aprovechada y utilizada por otras reacciones en la célula. La respiración aeróbica es un proceso catabólico, el cual consta de descomponer la glucosa para liberar energía que puede ser utilizada por la célula. En los procesos catabólicos, la respiración aeróbica libera energía que puede ser aprovechada y utilizada por otras reacciones en la célula. Este es un proceso de degradación de nutrientes en sustancias simples para la obtención de energía para la función del organismo. Este tipo de reacciones requieren de oxígeno para hacer que la célula funcione y que la célula haga que funcione el organismo. Degradación de nutrientes en sustancias simples para la obtención de energía para el organismo. Este tipo de reacciones requieren de la presencia del oxígeno. La respiración aeróbica ocurre principalmente en la parte de las células llamadas mitocondrias, pero también se puede llevar a cabo en la matriz mitocondrial. Dicha respiración celular se da cuando la glucosa reacciona con el oxígeno, formando moléculas de ATP, que puede ser utilizado por la célula. Se crea dióxido de carbono y agua como subproductos. La respiración en las células se da a través de que las moléculas de NADH llegan a la membrana de la mitocondria y ahí se deja el ion de hidrógeno positivo. El ion pasa al otro lado de la membrana, así sucesivamente con las demás moléculas de NADH. Principalmente la respiración aeróbica se da en las mitocondrias, pero también se puede llevar a cabo en la matriz mitocondrial. La respiración aeróbica se da cuando la glucosa reacciona con el oxígeno, formando el ATP, que es la energía que utilizan las células. Se crea como subproductos el agua y el dióxido de carbono. ¿Cómo se da la respiración aerobia en las células? Se da cuando las moléculas de NADH llegan a las membranas de las mitocondrias y es ahí donde se deja el ion de hidrógeno y este ion de hidrógeno pasa al otro lado de la membrana. Entonces ahí al pasar al otro lado de la membrana se hace lo mismo con las siguientes moléculas de NADH. Cuando sucede esto puede darse una saturación de iones de hidrógeno y esta saturación hace que la molécula conocida como ATP sintasa pasen por ahí los iones y la muevan, produciendo que la molécula ATP sintasa capte las moléculas de ácido pirúvico y de ADP, produciendo lo que conocemos como es el ATP. La respiración aeróbica es característica de las células eucariotas cuando tienen suficiente oxígeno, en donde las mitocondrias son el lugar donde se produce la mayoría de las reacciones. La moneda de energía de estas células es el ATP. Otra parte importante de esta respiración es el ciclo de Krebs, ya que en él varias enzimas interactúan entre sí para poder dar inicio a la reacción química que lleva esta respiración. Además de enzimas, intervienen algunos ácidos y moléculas. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial de los organismos eucariotes, mientras que en los organismos procariotes se efectúa en el citoplasma. Procede con respiración aeróbica, siendo la fase 2 de la respiración celular después de la glucólisis.
Conlleva 8 reacciones enzimáticas. Es un proceso catabólico por las reacciones de oxidación. Todo esto se puede definir como el conjunto de reacciones responsables de la degradación completa del piruvato a dióxido de carbono. En la sucesión de reacciones químicas del ciclo es liberada la energía almacenada mediante la oxidación del acetilcoenzima A, y este es derivado de las proteínas, lípidos y carbohidratos. En esta serie de reacciones se producen 36 moléculas de ATP, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Para que esto pueda suceder, tiene que ser sometido a un proceso anterior al ciclo de Krebs, el cual es llamado glucólisis, que está relacionada con la respiración e inicia con la molécula de la glucosa, que tiene 6 carbonos. Estos 6 carbonos llevan un proceso que sería el de la glucólisis, en donde se dividen 3 carbonos creando 2 pirúvicos. En la respiración aeróbica, cuando los pirúvicos tienen una presencia de oxígeno, ingresan a la mitocondria y se oxidan a acetilcoenzima A, mientras que por cada molécula de glucosa obtienen el doble, y como productos finales de glucólisis se obtienen 2 moléculas de agua, 2 acarreadores de electrones y un balance energético de 2 ATP. Y posterior a la glucólisis y al ciclo de Krebs, tenemos a la cadena respiratoria, que es un factor importante para la respiración aerobia. La cadena respiratoria aerobia se localiza en la membrana plasmática de las bacterias o bien en la membrana interna mitocondrial de las eucariontas. La fosforilación oxidativa mitocondrial resulta del acoplamiento de 2 distintos procesos. En el primer proceso se genera un gradiente de protones, es decir, una diferencia de sus concentraciones a cada lado de la membrana, y en el segundo se libera la energía almacenada en dicho gradiente de protones para la fosforilación, es decir, la síntesis del ATP. En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico obtenido durante la fase primera aerobia es oxidado por el oxígeno. La glucosa se oxida con 6 moléculas de oxígeno, produciendo 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y 38 moléculas de ATP para mantener el balance. De tal manera que la fórmula química de nuestra reacción es la siguiente. En esta ocasión hemos aprendido que así como hay distintos tipos de vida, tiene que haber distintos tipos de respiración, ya que la respiración es un factor importante en la vida de todo ser vivo, porque por medio de él obtiene la energía necesaria para vivir. Esto fue la respiración aerobia.